Bien, bueno, estábamos con el 6F. Bien, en el 6F decía E a la 1 sobre X por coseno de 2X. Bien, entonces para calcular la derivada, Cami, vos deberías haber aplicado la regla del producto. ¿Hiciste eso? Sí, sí. Bien, y dentro de la regla del producto tenés que aplicar la regla de la cadena dos veces, o sea, para hacer la primera parte y para hacer la segunda parte. Bien, la derivada de la E va a ser E a la 1 sobre X y por la derivada del exponente, porque la derivada de la E es la misma E, pero tenés que derivar el exponente porque tenés que aplicar la regla de la cadena. Entonces, si querés como cálculo auxiliar, lo que deberías hacer es, si vos tenés 1 sobre X y lo querés derivar, aplicarías la regla del cociente. Yo no aplico la regla del cociente porque me parece que a veces es como pesado hacer la regla del cociente cuando es bastante fácil. Lo que hago es proponer escribir esto de otra forma. Si yo escribo esto mismo de otra forma, lo hago como 1 a la X menos 1. Bien, acuérdense que el exponente negativo daba vuelta a la fracción. ¿Estamos bien, Cami, hasta ahí? Claro, esa era mi duda, porque en el resuelto, cuando fui a controlar lo que había hecho, la resolución aparecía, bueno, con la regla del cociente que decía 0x menos 1 por 1 sobre x cuadrada. Claro, Y te yo, vas a llegar al mismo resultado igual. claro, pero yo a todo eso, en vez de escribirlo así, lo había escrito como menos 1x cuadrada. Tipo, había sacado la 0x y arriba menos 1 por 1 me quedó 1 y sobre x cuadrada. Claro, o sea, porque a vos te queda, o sea, yo al escribirlo así, puedo aplicar la de x a la n, la tabla, y te queda menos 1 por x a la menos 2, que es lo mismo que menos 1 sobre x cuadrado. Claro, pero no sabía si estaba bien expresarlo así o no, porque en el resuelto digo como quedaba esa opción nomás. No, tenés, o sea, lo podés dejar escrito como x a la un menos 1 x a la menos 2 o menos 1 sobre x cuadrado, como vos Ah, bueno. gustes. Acá tenés, esto sería la derivada, primera derivada, por la segunda sin derivar, que sería coseno de 2x, más la primera sin derivar, que sería e a la 1 sobre x, por la derivada del coseno de 2x, que eso vendría a ser menos seno de 2x por 2. Y todo esto sería nuestra respuesta. Ah, sí, sí, yo había llegado a eso, pero como que no sabía si podía escribir al menos 1 sobre x cuadrada así. Sí, lo podés escribir o así o así. Lo que pasa es Ah, que ok. lo que vamos a ver hoy, vas a ver que, con lo que vamos a ver hoy, porque hoy vamos a ver estudio de funciones, primero vamos a ver recta tangente y después vamos a ver estudio de funciones, ¿sí? Cuando veamos eso, vamos a ver que a nosotros nos conviene tratar de reducir todo lo más que se pueda. Ah, ok, ok. Y después tenía una duda con el y, porque en el resuelto sacaban al índice de la raíz como un exponente y yo lo había resuelto como primero derivando la raíz y después todo lo de adentro. Lo que pasa es que no tenés una tabla con la raíz octava. Es solo con la raíz cuadrada la que se puede usar. Sí, entonces lo tenés que pasar. Ahí sí no hay otro camino. Tenés que sí o sí irte a escribir como si fuera 7x más 1 a la 1 octavo, porque, o sea, no tenés forma porque la regla de la, o sea, la que estés teniendo en la tabla como raíz solamente es válida para raíz cuadrada. Ah, listo, esa era mi duda. Tipo, no sabía si podía usarla para No, todas o solo no, para no, no. cuadrada. No, solamente la que está en la tabla de raíz es solamente raíz cuadrada. Entonces, si tenés raíz octava, tenés que pasar la raíz a exponente fraccionario. Está, no, Profe,
Si es cuadrada, igual es válido también usar la misma regla la que están hablando, la del número. Vos cuando tenés raíz cuadrada tenés dos opciones, o elegís usar, elevar a la un medio, o bien aplicás la de la tabla. Ahora, cuando es raíz que no es cuadrada, o sea, la única opción es pasarlo a exponente fraccionario. O sea, no hay otra salida. ¿Bien? Sí, sí, gracias. Bueno, genial. Entonces vamos a empezar con recta tangente. Bien, yo como para que más o menos sepamos cómo estamos, hoy vamos a ver recta tangente y estudio de funciones. Y después de eso vamos a tener una clase de repaso de todo de derivadas, porque si ustedes no saben bien derivadas, se les va a complicar cuando quieren calcular una integral. O sea que ahí es donde se les va a complicar a ustedes, ¿sí? Bien, ¿qué tenemos que saber de la recta tangente? Bueno, la recta tangente, o sea, lo que hace es, nosotros vimos una función, cuando nosotros graficamos una función, o sea, la armamos en los ejes como hacemos habitualmente, pero lo que hacemos es buscar un lugar en nuestra gráfica donde corte una recta a nuestra gráfica en un punto solamente, ¿sí? ¿Qué pasa? Nosotros vamos a tener que pensar que es una recta, y como tal, nosotros ya vimos función lineal. Si esto es una recta, ¿las rectas qué fórmula tienen? La recta, Perdón, pero me estaba por estudiar. la recta es una función M de lineal. X más B. E igual mx más b, perfecto. O sea, muy bien para todavía los que se acuerdan de lo que estudiamos en el primer parcial. Bueno, ¿nosotros qué vamos a decir? Nosotros vamos a decir que esta m tenemos una forma de encontrarlo, ¿sí? Cuando hablamos de una recta tangente, estamos hablando que la recta es tangente en un punto, que yo voy a llamar x0, ¿está? Entonces, esta pendiente de la recta tangente, ¿cómo la vamos a sacar? ¿Cómo la vamos a calcular? Bueno, vamos a utilizar derivadas. Entonces, para calcular la pendiente de la recta tangente, yo voy a tener que reemplazar a la x por x0 en la derivada. Y con los datos que tengo acá voy a poder calcular m y b. ¿Bien? O sea, recta tangente es esto, no tiene mucha historia más. La recta tangente responde como la función lineal, igual m por x más b, va a ser tangente en un punto de x, con lo cual acá tenemos un x0, y cuando nosotros reemplazamos a la x por ese valor en la derivada, nos da la función f de x, ¿no? O sea, nos va a dar, cuando reemplazamos a la derivada, nos da m. Nosotros teníamos que tener en cuenta dos cosas. Uno, que si nosotros hacemos f de x0, esto es lo que tienen que entender porque es la parte más como china. Si hacen f de x0 les da y. Ahora, cuando ustedes hacen f derivada de x0 les da n. ¿Sí? No es lo mismo reemplazar en la función original que reemplazar en la derivada. ¿Sí? ¿Estamos? Bien, con esto vamos a empezar a hacer los ejercicios de recta tangente. Entonces, vamos a hacer el 7A. En el 7A nos dice lo siguiente. Tenemos f de x igual... no vamos a hacer el A, porque el A no me convence. Perdón.
porque da todo 0 y entonces es un embole. Vamos a hacer el 7F. Perdón, el 7D, vamos a hacer, 7D. Porque si no arranco con algo que es súper fácil y no me sirve. Si hacemos el 7D dice que tenemos una función f de x que es igual al logaritmo natural del seno de x menos pi más 1. No, perdón, acá está bien, más 1 así, ¿no? Y nos dan un valor de x0 que es pi. ¿Está bien? Yo les muestro cuál es la idea del ejercicio. Ustedes van a tener que armar, el ejercicio dice, hallar la pendiente de la recta tangente. Yo no voy a hallar la pendiente de la recta tangente, voy a armar toda la recta para que entiendan cómo se calcula o cuál es la idea de esto. ¿Bien? Entonces, nosotros vamos a tener que derivar. ¿Cómo se derivaba esto? ¿Quién se anima? Aplicamos la cadena. La derivada va a ser 1 sobre seno de x menos pi más 1 por coseno de x menos pi por 1. ¿Estamos? ¿Alguien entendió la derivada? Vale, vos tenés que aplicar la regla de la cadena. Primero se deriva el logaritmo. La derivada del logaritmo es 1 dividido 1 sobre todo lo que tenés en el paréntesis. Por la derivada del paréntesis. La derivada del seno va a ser coseno, o sea que va a ser coseno de x menos pi. ¿Bien? Por la derivada de lo de adentro del paréntesis. La derivada de x menos pi es 1, porque sería 1 más 0. ¿Está? Lo que hice fue aplicar la tabla de derivadas. Bien, una vez que calculamos la derivada, vamos a tener que reemplazar a la x por x0 en la derivada, y con eso vamos a obtener la pendiente de la recta tangente. Entonces vamos a hacer 1 sobre seno de pi menos pi más 1 por coseno de pi menos pi por 1. Entonces, cuando nosotros lo hacemos las cuentas. Pi menos pi es 0. El seno de 0, ¿cuánto es, chicos? ¿0 pi 2 pi? No, eso es si seno de x vale 0. Acá es seno de 0, 0. Entonces tenemos 1 sobre 0 más 1, 1. Por coseno de 0, porque tenemos pi menos pi es 0. Coseno de 0, esa cuenta da 1. Por 1. O sea que hacemos toda esta cuenta y nos da 1. 1 va a ser el valor de nuestra m. Perdón, entonces se anula si queda un 0, el seno. ¿Cómo? Entonces, ¿cómo resulta como nada? Tipo, se anula el seno si está el seno de 0. Claro, porque el seno de 0 te da 0. Lo que tenés que hacer es buscar al revés en la tabla. En la tabla vos para buscar lo que vos me habías propuesto, que era seno en 0, que te da, acá lo que tenés que buscar es, buscás seno y buscás el ángulo de 0 grados. ¿Cuánto te da de respuesta? Buscás el casillero de adentro. Entonces, el seno de 0 es 0. Ok, listo.
Gracias. ¿Bien? Bueno, y entonces la pendiente da 1. O sea, acá el ejercicio terminaba porque pedía calcular la pendiente de la recta tangente. Yo no me voy a quedar con calcular la pendiente de la recta tangente. Voy a tratar de hacer toda la recta para practicar, para que entiendan cómo se saca. Nosotros sabemos que nuestra recta va a tener la forma y igual mx más b. ¿Bien? Y de eso lo único que tengo es la m. ¿Bien? Porque cuando reemplacé la x en la derivada, me dio la m. ¿Hasta acá estamos de acuerdo? Para poder terminar el ejercicio, tengo que averiguar la b. Entonces, como quiero averiguar la b, voy a tener que tener algún elemento. ¿Cuál es el elemento que yo tengo que me va a ayudar a mí a resolverlo? Bueno, tengo la x. La x vale pi. ¿Estamos? Y, por otro lado, lo que también voy a tener es la y, porque yo sé que si reemplazo a la x por pi en la función original, me va a dar la y. Entonces, si tengo y y tengo x, voy a poder averiguar la b. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Hacemos f de pi, entonces, para calcular y. Hacemos f de pi, vamos a hacer el logaritmo natural del seno de pi menos pi más 1. Y acá se hace la cuenta. Pi menos pi, 0. Seno de 0, 0. 0 más 1, 1. El logaritmo de 1, 0. O sea que la y vale 0. ¿Está? Con lo cual, con esto puedo despejar y averiguar el valor de la b. Entonces reemplazo a la y por 0 y a la x por pi. Y con eso voy a poder despejar la b. La b vale menos 1 pi. ¿Y ahora qué pasa? Tengo m y tengo b. ¿Puedo armar la ecuación de la recta? Sí, entonces voy a decir que la ecuación de la recta va a ser una x menos un pi. Y esta sería nuestra respuesta, nuestra recta tangente. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo es el procedimiento? Ustedes van a tener un valor de x en este ejercicio. Todos los del 6 se hacen iguales, pero todos los del 7 se hacen iguales. Entonces, ¿qué hacen? Buscan la derivada, reemplazan la de x en la derivada y les da la pendiente de la recta tangente. ¿Sí? Como ustedes tienen el valor de x, van a poder reemplazar a la x por ese valor en la función original. Con eso van a obtener la y. Tienen y, tienen m y tienen x. Van a poder despejar la b. Cuando tienen la m y la b, pueden dar la ecuación de la recta. ¿Alguien no lo entendió? Bien. Todos los del 7 se hacen iguales. O sea, dependiendo de lo que tengan, van a tener que trabajar un poquito más o un poquito menos en función de cómo sea el cálculo de la derivada. Por ejemplo, en el A es muy sencillo, en el B tienen que aplicar la regla del producto, en el C tienen que aplicar la regla del cociente y dentro de la regla del cociente tienen que aplicar la regla de la cadena. En el G aplican la regla del producto y luego la regla de la cadena para poder calcular la derivada. Entonces es como que dependiendo cómo sea el grado de complejidad de la derivada, es donde más van a tener que trabajar ustedes. En este tipo de ejercicios de recta tangente, no hace falta reducir la expresión de lo que nos quedó, porque piensen que ustedes están reemplazando la x por un numerito, o por pi, y les va a dar un número. ¿Estamos? Entonces, en este tipo de ejercicios de recta tangente,
por ahí no es súper necesario que reduzcan la expresión que tienen. ¿Está? Bien. Yo los del 7 se los voy a dejar a ustedes para que lo hagan. Vamos a hacer el 8. Yo, por ejemplo, voy a hacer el 8b. Profe, Sí. ¿me repetí por favor la definición de recta tangente? Era un punto donde se O sea, cortaba. vos tenés una función común, que es la que nosotros ya estuvimos trabajando hasta ahora, donde corta el gráfico y la recta, se cortan en un único punto. Ok, gracias. Es como que te doy un ejemplo así de un gráfico así mal hecho, pero para que se entienda la idea. Vos tenés una parábola así y tenés una recta que se corta en un único punto. Ok, ¿Está? gracias. Sí, sí, sí. Y esta inclinación de la recta es la m de lo que calculamos, ¿sí? Bien. Ah, perdón, acá no es x0 igual 2. Acá... No, igual aparte me fui al 9, cualquiera copié, no importa, bajamos el 9. Después hacemos alguno del 8. Vamos a ver otro, pero más o menos para que le vayan teniendo la mano. En el 9, para que vean que son más o menos parecidos. ¿Cómo harían la derivada? A ver. Sería 1/2 por raíz de y todo lo que está Todo dentro lo de que la está raíz. dentro, que sería 3x más 10. ¿Qué más? Por 3, porque se hace la regla de la cadena. ¿Estamos? La derivada del paréntesis es 3. La derivada de lo de dentro de la raíz es 3. ¿Bien? Ahora hacemos f derivada valuada en 2. Reemplazo a la x por 2 en la derivada. 1/2 por la raíz cuadrada de 3 por 2 más 10 por 3. Acá es un tema de cuentas. 3 por 1, 3. Y acá, 3 por 2, 6. 6 más 10, 16. La raíz de 16 es 4. Y 4 por 2 es 8. O sea que la m va a valer 3 octavos. Ahora, si yo reemplazo a la x por 2 en la función original, hago la raíz cuadrada de 3 por 2 más 10. 3 por 2 son 6, más 10, 16. La raíz de 16 es 4. Entonces, yo sé que nuestra recta va a tener la forma y igual m por x más b. ¿De esto qué datos tengo? Bueno, la m sé que vale 3 octavos. La x sé que vale 2. La y vale 4. Y acá es hacer cuentas, ¿no? Antes de pasar el 3 octavos y esto, hago la cuenta. 3 octavos por 2 da 3 cuartos. Quiere decir que 4 menos 3 cuartos es igual a b. Y acá hacen la cuenta. 4 menos 3 cuartos. 4 por 4, 16, menos 3 son 13, o sea que esto da 13 cuartos.
tenemos m y tenemos b, armamos la ecuación de la recta. Nosotros sabemos que era mx más b, bueno, reemplazo a la x por 3/8, y a la m por 13/4. ¿Estamos? Profe, perdón, ¿la I se sacaba cuando se reemplazaba la función original? Claro, para calcular la y tenés que reemplazar la x por el número propuesto en la función original. Cuando vos reemplazas a la x por el valor en la derivada, te da la pendiente de la recta tangente. ¿Estamos? O sea que esta sería nuestra respuesta. Pregunto, el valor de i que te dio 4 sería de la recta tangente solamente. No, el valor que me dio I4, esto es así, Diego. Vos tenés que armar una ecuación de una recta tangente que tiene la forma I igual m por x más b. Sí. Cuando vos calculás la derivada, tenés solamente la n. ¿Está? Entonces, yo lo que te preguntaría es lo siguiente. Voy a escribirlo por acá al costado para no hacernos lío. ¿No? Para que me corro en la pizarra. Vos tenés que armar algo que sea I igual m por x más b. Vos lo que tenés es que la x vale 2. Y sacaste la m que te dio 3/8, que es cuando reemplazaste a la x por 2 en la derivada. ¿Qué pasa? Para poder armar la ecuación de la recta, tenés que descubrir el valor de la b. Entonces, ¿cómo haces para calcular el valor de la b? Porque vos hasta acá tenés, quiero que lo mires, yo reemplazo la x por 3/8 y reemplazo a la x por 2. ¿Está? Si tengo la y y tengo la b, tengo dos incógnitas, no lo puedo resolver. Entonces, tengo que buscar primero el valor de y para después buscar el valor de b. ¿Cómo busco el valor de y? Bueno, el valor de y lo calculé reemplazando a la x por 2 en la función original. Me dio 4. Entonces ahí puedo reemplazar la y por 4, la m por 3/8 y la x por 2. ¿Bien? Y después despejo. Bueno, No sé si ahí me seguiste mejor, Dios. sí, sí. Gracias. Entonces la idea es eso. Ahora vamos a hacer el que sigue. Perdón, el 8, que yo me comí el 8, que les quiero mostrar cómo funcionan los del 8. Del 8 voy a hacer el C, porque siempre ustedes me critican que me agarro el más fácil, así que me voy a agarrar el más difícil, porque si hacen ese pueden hacer el resto. En el 8C dice menos 3x más raíz cuadrada de x. Y acá nos dan un punto P, que el punto P es 1 menos 2. Este ejercicio se hace como el anterior, nada más que hay una sola variante diferente. ¿Cuál es? Que acá tengo la x y que acá ya me dan la y. Acá no hace falta que yo reemplace a la x por 1 en la función original. Ya sé que si reemplazo a la x por 1, me da menos 2. ¿Se entiende? Entonces hay un paso que no hay que hacer. ¿Sí? O sea, este paso que yo hice acá arriba de reemplazar a la x por 2 en la función original, no lo voy a tener que hacer acá, porque yo ya sé que cuando reemplace a la x por 1, ¿sí? Me va a dar menos 2. Entonces lo único que voy a tener que hacer es derivar y reemplazar o sea, después con eso voy a obtener la m, reemplazo todo y después obtengo la b. ¿Sí? Ahora se corta, así que cuando volvemos, lo terminamos.
Bien, bueno, entonces con esto continuamos con el ejercicio. Bien, vamos a derivar entonces. La derivada de menos 3x, ¿cuánto es, chicos? -3. Menos 3. Y la derivada de la raíz cuadrada de x, 1 sobre 2 por raíz de x. ¿Sí? Esto es tabla, nada más. ¿Está? ¿Hasta acá vamos bien? Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Vamos a reemplazar a la x por 1 en la derivada. Si reemplazamos a la x por 1 en la derivada, vamos a obtener la pendiente de la recta tangente. O sea que vamos a hacer menos 3 sobre 1 por 2 raíz de 1. Y acá es hacer cuentas. Menos 3 más 1 medio. Esta cuenta me da menos 5 medios. Este es el valor de la m. ¿Está? Una vez que tienen el valor de la m, ¿qué pasa? Tienen que armar la ecuación de la recta tangente. La recta tangente tenía la forma y igual m por x más b. Entonces voy a reemplazar por los datos que tengo. La m vale menos 5 medios. La x vale 1. ¿Bien? Y la y ya sé que vale menos 2. Entonces acá puedo despejar la b con mayor facilidad, no tengo que hacer más trabajo, porque ya me dan el valor de la x y el valor de la y. Cuando le dan el punto entero, les dan el valor de x y el valor de la y. Bueno, acá hacen la cuenta y despejan. Menos 2 es igual a menos 5 medios, más b, menos 2 más 5 medios, es igual a b. Acá hacen la cuenta y da 1 medio. Bien, tenemos m, tenemos b, nosotros vamos a poder decir que nuestra recta tangente va a ser igual menos 5 medios de x más 1 medio. ¿Estamos? ¿Alguien no lo siguió? Bien, vamos a hacer el 10. Perdón, el 11. El 11 vamos a hacer, ¿sí? El 10 es parecido. En el 11, y después empezamos con estudio de funciones que me resulta bastante más interesante. El 11 dice así. Hay una función que es f de x igual logaritmo natural de b por x más 1 sobre x más a nos dan un x0 que x0 vale 0 y nos dice que la recta tangente es igual 4x. Bueno, entonces bueno, con esto tenemos que descubrir el valor de a y b para poder tratar de armar algo. Bueno, bien, empezamos.
Si yo reemplazo la x por 0, fijémonos lo que nos pasa. O sea, no puedo de una. Si reemplazo por 0, me va a quedar 0 igual 0. O sea, no, se me van a ir todas las x, no me va a quedar nada. O sea, voy a empezar derivando. Cuando derivo, hago la derivada de la cadena. Entonces hago 1 sobre b por x más 1 sobre x más a por, y acá tengo que aplicar la regla del cociente. Tengo que derivarlo de adentro. La primera derivada por la segunda sin derivar, menos la primera derivada, no, la primera común por la segunda derivada, sobre la segunda sin derivar al cuadrado. ¿Hasta acá estamos? Lo que vamos a tener que hacer ahora es reemplazar a la x por 0 en la derivada. Bien, entonces van a tener que reemplazar a la x por 0 en la derivada porque les daba el punto de x igual 0, ¿sí? Si reemplazamos por 0 en la derivada, hacemos 1 sobre b por 0, va a ser 0, más 1, 1. Y 0 más a es a. Es como si yo tuviera 1 dividido 1 sobre a. ¿Estamos de acuerdo? Yo para no tener 80 rayas de división lo escribo con los dos puntitos. Por, y acá hago lo mismo. Eso me reconfunde, profe, cuando tenemos tipo división sobre división. ¿Cómo hiciste? ¿Cómo hiciste? ¿Me repetís eso? Acá reemplacé la x por 0. Entonces hice b por 0, 0 más 1, 1. 0 más a es a. Yo tendría que tener 1 dividido 1 sobre a. Entonces, para no tener tanta raya de división, puse dividido con los dos puntitos 1 sobre Claro, a. se Porque simplifica en un el montón. próximo paso, acordate que cuando ustedes dividen una fracción, es como que para ponerla multiplicando daban vuelta a la fracción. Entonces es más fácil. ¿Sí? Claro, sí, 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 sí. Pasa que hace poquito hice algo así, pero no era tan como reemplazar con 0 y listo, se simplificaba. Y me Claro. hizo un quilombo. Y Dale, bueno, gracias. pasa, estas cosas pasan. Bueno, y acá seguimos haciendo lo mismo, ¿no? Repasamos el x por 0. 0 más a, b por a, me va a quedar en el primer término, menos, y en el segundo término hacemos 0 por, b por 0 es 0, más 1, 1 por 1, 1. Y acá tenemos 0, 0 más a, me queda a al cuadrado. O sea que me queda por b menos 1, b por a menos 1 sobre a al cuadrado. Que yo hasta acá, lo único que podría hacer es tachar esta a con este cuadrado. ¿Bien? O sea que yo sé que esto tengo que me da b por a menos 1 sobre a. ¿Hasta acá está bien? ¿Y esto con qué lo vamos a igualar? Bueno, muy fácil. A nosotros tenemos esta función, nos da un valor de x0, cuando nosotros reemplazamos a la x en la derivada que nos daba. ¿Se acuerdan lo que dijimos hace un ratito? La pendiente. La pendiente, entonces aquí lo vamos a igualar, Cami. A la recta tangente. A la recta. No, a la recta no, a la pendiente de la recta. Si la recta es esta, aquí lo vamos a igualar. A 4. A la pendiente. ¿Estamos? Pero ¿qué pasa? Acá seguimos teniendo las dos letras. Entonces es como que no podemos
terminar de resolver algo, porque si tenemos las dos letras, tenemos dos incógnitas, no podemos resolver. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es trabajar con la otra parte. Nosotros vamos a reemplazar a la x por 0 en la función original. Si yo reemplazo la x por 0 en la función original, hacemos las cuentas, logaritmo natural y hago b por 0 es 0, 0 más 1, 1. Y 0 más a me da a. ¿Está bien hasta acá? ¿Eso se entendió? Reemplacé a la x por 0 en la función original. ¿Bien? Ahora, ¿cómo lo resolvemos? Bueno, esta es la parte donde ustedes tienen que razonar, por eso estoy haciendo este yo para que lo puedan razonar. Como la recta es tangente, cuando una recta es tangente, ¿en cuántos puntos corta la gráfica, de acuerdo a lo que yo comenté más temprano? Uno solo. En uno solo. Quiere decir que si yo reemplazo a la x por 0 en la función original, o reemplazo a la x en la recta tangente, voy a tener que obtener el mismo valor. ¿Estamos de acuerdo? Porque se cortan en un solo punto. Entonces, si yo reemplazo la x por 0 en la recta tangente, hago 4 por 0, ¿cuánto me da? 4 por 0 es 0. O sea, que la y valga 0 es lo mismo que f de 0 que valga 0. Entonces, ahora vuelvo a agarrar esto que estaba acá y voy a decir, bueno, esto quiere decir que 0 es igual al logaritmo natural de 1 sobre a. ¿Bien? Y ahora despejo, porque ahora esto tengo que despejar solamente la a, es bastante fácil. ¿Cómo pasábamos el logaritmo natural? Con la e. Uno Entonces sobre tenemos que a la 0 es igual a 1 sobre a. E a la 0, ¿cuánto da? 1. 1. La a la pasamos multiplicando. Bueno, quiere decir que la a vale 1. Y ahora vuelvo para acá. Yo ahora sé que la a vale 1, entonces reemplazo a la a por 1. 4 es igual a b por 1 menos 1 sobre 1. Y acá se hace la cuenta. B por 1 es b. Y el 1 lo paso multiplicando. 4 por 1 es 4. ¿Está bien? Quiere decir que la b va a valer 5. Entonces con esto contesto que la a vale 1 y la b vale 5. ¿Se entiende más o cómo funciona? Piensen que, como dije hace un rato, que la recta sea tangente a una función implica que corta la función y la recta tangente se cortan en un único punto. Entonces, si yo reemplazo la x por 0 en la función original, me tiene que dar lo mismo que si reemplazo la x por ese valor en la recta tangente. Entonces, yo reemplazo por x en la función original y me dio 0, f0 es igual al logaritmo natural de 1 dividido a. Si yo reemplazo la x por 0 en la recta tangente, hago 4 por 0 me da 0. Ahora, si es una recta tangente, ¿en cuántos puntos corta la gráfica? En 1. Quiere decir que reemplazar la x por 0 en la recta tangente me tiene que dar lo mismo que reemplazar a la x por 0 en la función original. Con eso pude descubrir el valor de la a. Para calcular el valor de la b tuve que haber derivado todo esto y después reemplazar a la a por el valor que me dio. Después despejo. ¿Se entiende más o menos cómo era la idea de este ejercicio? Profe, ¿el 4 de dónde lo sacaste?
Cuando vos reemplazabas, no sé en qué momento te uniste vos a la reunión anterior, cuando vos reemplazás a la x en la derivada, te da la pendiente de la recta tangente. Tu recta tangente es y igual 4x, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la pendiente de la recta tangente? 4, porque es la 4. m de tu recta tangente. ¿Está? Ah, sí, entendí. Está bien. Genial. O sea, con esto, chicos, todo esto es recta tangente. O sea que con lo que hicimos hasta ahora, ustedes deberían poder hacer todos los ejercicios hasta el 11 incluido. ¿Bien? Bueno, ahora vamos a ver un poco de estudio de funciones. Ese sería el primer ejercicio del parcial que van a tener ustedes, ¿sí? O sea, es la recta tangente. El segundo ejercicio que van a tener es de estudio de funciones. En estudio de funciones, normalmente les vamos a pedir que calculen el máximo, el mínimo, el intervalo creciente o el conjunto creciente y el decreciente, ¿sí? Va para ese lado ese ejercicio número 2 del parcial. Y acá lo que pasa es que va a pasar algo parecido a lo que venimos haciendo, ¿sí? Nosotros voy a explicarlo con un ejemplo gráfico así visual. Para que lo puedan ver. Nosotros, si supónganse que tenemos una función cuadrática, ¿sí? Si nosotros corta el gráfico en un solo punto, acá se dan cuenta que la pendiente, si yo trabajara con un eje X y un eje Y, fíjense que cuando a medida que tengo un valor más grande de X, tengo un valor más chico de Y. O sea, acá, en este rango, es decreciente. ¿Está? Y voy a marcar otra recta con otro color. Acá, a medida que yo tengo valor más grande de X, tengo valor más grande de Y. Entonces tengo una recta creciente. ¿Está? Entonces, cuando nosotros vamos a decir que el intervalo es creciente, o conjunto creciente, o sea, para mí estos son como sinónimos. Eso va a suceder cuando la derivada sea mayor a 0. Y el intervalo decreciente de nuestra función, o conjunto decreciente de nuestra función, va a ser cuando sea menor a 0. Entonces lo que nosotros vamos a tener que analizar es lo siguiente. Como acá nos preguntan cuando sea mayor a 0 y cuando sea menor a 0, nosotros vamos a tener que buscar qué pasa cuando la derivada vale 0. En los puntos en los que las derivadas es igual a 0, esto se llama o se denomina punto crítico en la función. O sea, más o menos yo les voy a dar la onda del ejercicio. Vamos a hacer igual unos cuantos hoy como para practicar. ¿Cuál sería la estrategia del ejercicio? La estrategia del ejercicio es, ustedes van a calcular la derivada, la van a igualar a 0 y obtienen el punto crítico, ¿sí? Si ustedes quieren que sea mayor a 0 o menor a 0, ¿qué usaban? ¿Se acuerdan que se usaba? ¿Cómo calculaban el conjunto de positividad y negativa, chicos? Con Bolzano. Bolzano. Exacto, acá vuelve a aparecer el amigo teorema de Bolzano. El teorema de Bolzano lo vamos a seguir usando. Eso era para el máximo y el mínimo, ¿verdad? No, O sea, antes, cuando vos lo trabajabas en la función original, averiguabas el conjunto de positividad y el conjunto de negatividad.
Ahora vamos a aplicar el teorema de Bolzano sobre la derivada para ver si hay un conjunto creciente y un conjunto decreciente. Y a partir de eso vamos a analizar lo del máximo y lo del mínimo. Pero la mano viene así. Vos vas a tener una función, la vamos a derivar, la vamos a igualar a cero y vamos a obtener todos los puntos críticos. Luego vamos a aplicar el teorema de Bolzano para ver dónde es creciente y dónde es decreciente. ¿Mazo? No sé si yo te preguntaba porque lo vi, no me acuerdo. Me acuerdo como que me suenan muchas cosas, pero no las puedo conectar todas. Bueno, más o menos es esto. Vamos a tratar de hacer algunos como para ponernos a tonos con la guía. ¿Bien? Con eso yo voy a hacer el ejercicio 12. Yo voy a agarrar, no sé, el E. Quiero arrancar por los más difíciles porque ustedes me dicen, nada, te agarraste el más fácil. Pero siempre me hacen lo mismo ustedes. 12E. F de X es igual a X a la cuarta menos 2X cuadrado más 1. Entonces, acá la idea es que vamos a derivarla. ¿Cuánto es la derivada de X a la cuarta, chicos? A ver si alguno estudió la tabla. 4x a la 3. 4X al cubo. La derivada de 2X cuadrado. 4x. 4X. Y la derivada de 1 es 0. 0. O sea, no le hace falta ponerlo. Una vez que ustedes obtienen la función derivada, ¿qué van a hacer? La derivada la van a igualar a 0. O sea, ustedes solamente en este ejercicio, que es el de máximos, mínimos, creciente y decreciente, a lo que les da la derivada lo igualan a 0. En el de la recta tangente, no. En el de la recta tangente ustedes reemplazan a la x por 0 en la derivada. Perdón. Ustedes en este igualan a 0 la función derivada. ¿Bien? En el de recta tangente no. En el de recta tangente ustedes sacan la derivada y reemplazan a la x por un valor en la derivada. Y eso les daba la pendiente de la recta tangente, o sea, la m. No es lo mismo, o sea, si ustedes en el de recta tangente, ustedes derivan, igualan a 0, está mal, no entendieron nada. Porque, o sea, el procedimiento de igualar a 0 es cuando ustedes quieren calcular máximos o mínimos, creciente o decreciente. ¿Está? No igualen a 0 la derivada cuando pida recta tangente, porque está mal. Bien, tenemos que sacar esto. ¿Cómo lo sacamos? ¿Cómo despejamos? Sería ¿Con con la Fini? Ah, no, podemos sacar factor común. Bien, vamos a sacar factor común. Vamos a sacar factor común 4x. Si sacamos factor común 4x, nos queda x cuadrado menos 1. Igual 0. Una vez que tenemos eso, tenemos dos posibilidades. La primera posibilidad sería que 4x valga 0, con lo cual x sigue valiendo 0. Y acá la otra posibilidad sería que x cuadrado menos 1 valga 0. Acá hay dos posibilidades más. O hacen la resolvente de la cuadrática con A1, B0 y C menos 1, o van despejando. Yo voy a optar por despejar. Voy a tener x cuadrado igual 1, y me tengo que acordar que cuando paso el cuadrado como raíz, hay que aplicar módulo. O sea que esto hace que me dé 1 y menos 1. También se puede usar diferencia de cuadrados, ¿no? También se puede aplicar diferencia de cuadrados, vas a obtener el mismo resultado, sí, exactamente. O sea, vos tenés que llegar al 1, al menos 1 y al 0. ¿Está bien? Sí, sí. Bien, una vez que tienen eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar el teorema de Bolzano. Entonces, cuando aplicamos el teorema de Bolzano, nosotros vamos a tener el menos 1, el 0 y el 1, ¿verdad?
¿Y cuántos intervalos nos quedan? Nos quedan determinados 4 intervalos, del menos infinito al menos 1, del menos 1 al 0, del 0 al 1, y del 1 al más infinito. Este teorema igual con los valores críticos, ¿no? No son las raíces. Se hace igual, pero con los puntos críticos. Acá es donde la derivada vale 0. O sea, acá, ¿ustedes se acuerdan que cuando hacíamos Bolzano, en la parte de arriba teníamos los valores de x y abajo teníamos los valores de la función? Acá vamos a tener los valores de la función derivada. Y nosotros vamos a trabajar con la derivada. La derivada, ¿cuánto nos daba? Nos daba 4x al cubo menos 4x. O sea que yo acá voy a reemplazar a la x por un valor, por ejemplo, entre el menos infinito y el menos 1, ¿qué valor eligen? Seguramente elegirán el menos 2, porque es el más fácil de hacer la cuenta. Bueno, ¿en dónde lo van a reemplazar? ¿En la función original o en la derivada? ¿Qué les parece? La derivada. Y en la derivada, o sea, van a hacer lo mismo que hicieron antes, nada más que en la derivada. O sea, lo mismo que hicieron para la primera parcial, pero en la derivada. Entonces, hacen las cuentas. Menos 2 al cubo, 4 por menos 2 al cubo, menos 4 por menos 2. Cuando ustedes hacen toda esta cuenta, les da un número negativo. Entre menos 1 y 0, ¿qué van a elegir? Van a elegir, por ejemplo, menos 0,5. O sea que ustedes harían 4 por menos 0,5 al cubo, menos 4 por menos 0,5. Ustedes hacen toda esta cuenta y da un número positivo. Entre 0 y 1, ustedes van a elegir seguramente el 0,5 positivo. Lo reemplazan en la derivada y hacen 4 por 0,5 al cubo, menos 4 por 0,5, y esta cuenta les tiene que dar un número negativo. Y si reemplazan a la x por 2 en la derivada, ustedes hacen 4 por 2 al cubo, menos 4 por 2, y esta cuenta les da un número positivo. Hasta esto les tuvo que haber pasado. ¿Alguien me confirma que los signos están todos bien en la derivada? Bien, con esto ustedes deberían contestar que el conjunto creciente va a ser donde me dio positiva la derivada, o sea, entre el menos 1 y el 0, unión del 1 al más infinito. Y el conjunto decreciente va a ser entre menos infinito y menos 1, unión 0 y 1. ¿Hasta acá lo entendieron? O sea, es como hicieron antes. Es Bolzano, como de lo que venían haciendo, nada más que en vez de hacerlo sobre la función original, lo van a hacer sobre la derivada. O sea, acá es donde van a tener que tener como cuidadito es en dónde reemplazan. Si reemplazan en la función original o en la derivada. ¿Bien? ¿Alguien no siguió hasta acá? Y cuando hacemos esto siempre es en la derivada. Sí. Cuando les pida creciente o decreciente, máximo o mínimo, que todavía no lo expliqué, lo voy a explicar ahora, vamos a trabajar con la derivada. O sea, ustedes derivan lo que hicimos acá en el ejercicio. Vamos a hacer otros igual. Ustedes derivan, igualan a 0 la derivada, obtienen los puntos críticos. Arman Bolzano, y cuando van a reemplazar para los valores de Bolzano,
lo hacen en la derivada, no en la función original, en la derivada. Y con eso obtienen el conjunto de creciente y decreciente. ¿Estamos? Ahora, ¿se entendió más o menos hasta acá? Sí, profe. Bien, yo ahora voy a hacer un dibujito bastante sencillo para explicarle los del máximo y lo del mínimo, ¿sí? Está relacionado con este teorema, ¿no? Con este teorema, totalmente, para O sea, ayudarlos y simplificarles la vida, ¿bien? sería menos 1, 0, entonces, ¿Cómo? el máximo. Sería Ahora menos les 1, 0 muestro el máximo, entonces. ahora les muestro cómo ven lo del máximo y lo del mínimo para que se den cuenta. Supongamos, yo para que ustedes lo vean muy visual, se lo estoy haciendo así, si ustedes lo quieren hacer así en el parcial, lo hacen. Yo lo hago así porque es muy visual, así ustedes lo entienden. Si tenemos entre el menos infinito y el menos 1 que da negativo, quiere decir que en esta parte va bajando, porque es decreciente, ¿estamos de acuerdo? En donde es del menos 1 al 0, dice que es positivo, o sea que va subiendo. ¿Bien? Entre el 0 y el 1 dice que es negativo, va bajando. Y donde dice del 1 más infinito es positivo, va subiendo. Entonces lo que ustedes tienen que analizar es esto. Si primero baja y después sube, o sea, si tenemos que baja y después sube, vamos a tener un mínimo en la función. Y si ustedes ven que primero sube y después baja, van a tener un máximo. Si tienen dos que bajan seguidos o dos que suben seguidos, ahí no hay ni máximo ni mínimo, ¿bien? Entonces, con lo que dije recién, miremos cuáles serían los máximos y los mínimos. Entonces vamos a poner máximo. Busquemos dónde primero sube y después baja, en qué valor de X. Que Cero. suba y después baje. En el El 0. 0. Entonces nuestro máximo va a estar en X igual 0. ¿Bien? Reemplazás la derivada por 0, ¿no? No. No. Vos obtenés el máximo en la X. Ahora después vemos cómo calculamos el otro valor. ¿Bien? No, o sea, decía para el punto completo. Ahora después te muestro cómo calculás el punto completo. ¿Sí? Primero obtengamos los valores de X en el máximo y en el mínimo y ahora te muestro cómo calculás el punto completo. ¿Está bien, Cami? Sí, sí. Bien, ¿cuáles serían los valores del mínimo? Buscamos dónde primero baja y después sube. ¿En qué valor es? Menos 1 y 1. En el menos Menos. 1 de la X y en el 1 de la X. ¿Sí? Cuando ustedes buscan el valor máximo o el mínimo, ustedes van a buscar que baja y que suba para el valor mínimo y que sube y que después baje para el valor máximo. Pero siempre son valores de X, que serían nuestros puntos críticos. Nuestros puntos críticos son aquellos valores que hacen cero la derivada. Entonces, en esos valores son los que nosotros podemos tener algún máximo o un mínimo en la función. ¿Está? Entonces, con esto nosotros armamos en qué valor de X se encuentra el máximo o el mínimo en la función. ¿Está? ¿Hasta acá va bien? Perdón, profe, pregunta. ¿Sí? Ese conjunto de positividad y negatividad que calculamos antes con este teorema, ¿van a contar o no? ¿Tipo, la vamos a usar Vamos de a o no? poco porque hay errores conceptuales. Esto no es conjunto de positividad y negatividad, esto es conjunto creciente y decreciente. Porque Sí, perdón. estamos Sí. trabajando con la derivada. Sí, Bien, siempre me confundo los números. bien, no, bueno, no, por las dudas lo aclaro, porque encima estamos grabando y la clase se va a subir. O sea, conjunto de positividad y negatividades contra la función original. Cuando trabajamos con la derivada es conjunto creciente y conjunto decreciente. Entonces, seguí con la pregunta. No, nada, si van a ser como la respuesta de los conjuntos que nos estaban pidiendo antes, creo. Totalmente, o sea, nosotros con esto determinamos cuáles son los intervalos donde está el conjunto creciente y decreciente. Ahora, lo Perfecto. que No, porque pensé que era de la derivada, no de la original.
No, esto es así. Cuando vos pedís el conjunto creciente o decreciente, cuando vos querés calcular el conjunto creciente o decreciente, vos calculás el creciente o el decreciente de la función original, o sea, de esto. Para poder calcularlo, vas a trabajar con la derivada y vas a aplicar Bolzano en la derivada. Y volviendo a lo que pregunta también ahí Jesse en el chat, o sea, vamos a averiguar igualando a cero los puntos críticos. O sea, los puntos críticos son aquellos puntos donde nuestra derivada da cero. Claro, por eso me confundía en realidad, porque O sea, como siempre, me, y por eso estamos estudiando esta función, que era la original, la que nos dio de dato. Entonces, cuando calculamos creciente o decreciente, vamos a calcular creciente o decreciente de esta función. Ahora, para poder calcularlo, vamos a trabajar sobre la derivada. claro, pero me confundía porque como hicimos el teorema de Bolzano con los valores críticos y no las raíces de la función original, eso fue Claro, porque vos, si quisieras hacer el análisis completo, vos calcularías. Si vos quisieras hacer el análisis completo, cosa que no vamos a pedir en el parcial, vos deberías hacer el conjunto de positividad y negatividad con los ceros de la función original. Y deberías hacer claro, el teorema de Bolzano cuando igualás la derivada a cero. ¿Sí? Pensá que cuando vos igualás la derivada a cero son los ceros de la derivada. ¿Estamos? claro, claro, ok, gracias. Bien, y con respecto a la otra pregunta de Cami quería buscar el punto completo, donde está este máximo y donde está este mínimo. Entonces vos, Cami, me decías que querías reemplazarlo ¿en dónde? En la En la derivada. derivada. No, porque vos lo que estás estudiando es la función original. Entonces, si vos querés el punto completo, tenés que reemplazar a la x en la función original, no en la derivada. Ah, ok, ok. O sea, cuando vos querés, vos cuando estás calculando ese máximo y ese mínimo, ¿de quién es el máximo o el mínimo? ¿De la derivada o de la función original? No, es de la función original. O sea, vos tuviste que calcular la derivada para ver dónde teníamos esos máximos y esos mínimos. Pero si vos querés el máximo o el mínimo de la función, lo vas a tener que hacer reemplazando a la x en la función original. O sea, si yo reemplazara a la x por 0 en la función original, yo voy a hacer que f0 me da 1. Bien, si yo tengo en x igual menos 1, f menos 1, hacemos la cuenta, menos 1 a la cuarta es 1. Y acá esta cuenta da 2 y esta cuenta da 0 total. Y si hacemos x igual 1, también te da 0. Entonces, si vos querés los puntos enteros, vos vas a tener que el punto máximo es el punto 0, 1, y estos puntos van a ser el menos 1, 0, y el punto 1, 0. ¿Bien? Sí, sí. Genial. Chicos, se está cortando, nos volvemos a conectar. Bien, bueno, con eso hicimos el primero de estos ejercicios de creciente, decreciente, máximo, mínimo. ¿Bien?
Vamos a hacer otro, vamos a hacer el 12D. Hacemos el 12D. En el 12D dice, tenemos una función f de x que es 2x al cubo más menos 6x más 6. Y nos pide lo mismo. Máximo, mínimo, creciente, decreciente. ¿Estamos? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular la derivada. ¿Cuánto es la derivada de 2x al cubo, chicos? 6x2. 6x al cuadrado. 6x2, como dicen ustedes, ¿no? Así ya ni dicen x al cuadrado, ya dicen x a la 2, 6x2, bueno, todo así. Bien. La derivada de 6x es 6. 6. Y la derivada del 6 es 0, así que no hace falta escribirlo, ¿estamos de acuerdo? Bien, entonces, ¿qué van a hacer? Vamos a aplicar el teorema de Bolzano. Para eso vamos a tener que igualar a 0 la derivada para obtener nuestros puntos críticos. Acá pueden hacer A6, B0 y C menos 6. Yo lo que hago es que normalmente es despejar. O sea, despejo. Entonces hago 6 dividido 6, 1. Y ahora paso el cuadrado como raíz y aplico módulo. Y ahí obtenemos nuestros dos puntos críticos. ¿Estamos? Una vez que tenemos los dos puntos críticos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer Bolzano. Entonces tenemos el menos 1, el 1. ¿Cuántos intervalos vamos a tener? 3. Del menos infinito al menos 1. Del menos 1 al 1. Y del 1 al más infinito. Y vamos a reemplazar, o sea, nuestra derivada es 6x al cuadrado menos 6. Bueno, entonces reemplazo a la x por menos 2 en la derivada. Entonces hacemos 6 por menos 2 al cuadrado menos 6. Esta cuenta me da un número positivo. O sea que es positivo, quiere decir que esto va a ser creciente, ¿verdad? Entre el menos 1 y el 1 van a elegir el 0. No poner pausa, que yo te lo puedo. 6 por 0 al cuadrado menos 6. Esta cuenta da negativo. O sea que acá baja. Y entre el 1 más infinito podemos elegir el 2. Hacemos 6 Dijiste, y si va a poner. por 2 al cuadrado menos 6 y esto da positivo. O sea que acá sube. ¿Estamos? Entonces, acá primero sube y acá baja. ¿Va a haber un máximo o un mínimo? Máximo. Máximo. Va a haber un máximo. El máximo va a estar en x igual menos 1. Y el mínimo va a estar en x igual 1. ¿Por qué? Porque primero baja y después sube. Entonces, lo que nosotros vamos a contestar es que el conjunto creciente va a ser del menos infinito
al menos 1, unión del 1 al más infinito, y el conjunto decreciente va a estar entre el menos 1 y el 1. Y el máximo va a estar en x igual menos 1, y el mínimo va a estar en x igual 1. ¿Va bien? ¿Alguien no lo entendió? Bien, bueno, entonces vamos a pasar a los del ejercicio 13, donde lo vamos a complicar un poquito más. Yo del ejercicio 13 voy a hacer dos ejercicios. Voy a hacer el E, el C y el E. Bien, en el C dice así: f de x es igual a x sobre x cuadrado menos 1. ¿Qué tiene de diferente este ejercicio con respecto al anterior? Hay una división. El tipo de función. ¿Y eso qué Es una implica? es una homográfica de restricciones de dominio. Ahí es donde quería llegar. Acá tenemos restricciones del dominio. Entonces, ahí es donde nos cambia. Nosotros antes, Tenés que tenerlo en cuenta para Bolzano. exacto, eso es lo que tienen que hacer, tenerlo en cuenta para aplicar el teorema de Bolzano. Entonces es lo que vamos a hacer. Ustedes van a hacer, para calcular primero el dominio, y van a hacer que x al cuadrado menos 1 tenía que ser diferente a 0. O sea que x cuadrado tiene que ser diferente a 1, y aplicaban módulo. Y con eso sacan la raíz cuadrada de 1, y ustedes hacen x igual, diferente, mejor dicho, a 1, y x diferente a menos 1. Si ustedes querían ver si esto eran asíntotas verticales, calculan el límite. Cuando x vale al 1 en nuestra función, si ustedes lo calculan, este límite es un límite que da infinito, y si hacen el límite cuando x va al menos 1 en nuestra función, también da infinito. O sea, tendríamos dos asíntotas verticales, ¿sí? Bueno, entonces, teniendo esto, vamos a trabajar ahora con la derivada. Vamos a aplicar la derivada de la división. ¿Cómo sería la derivada de la división? La primera derivada sería 1 por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar por la segunda derivada. La derivada de x cuadrado menos 1, ¿cuánto da, chicos? 2x. ¿Bien? Sobre la segunda sin derivar al cuadrado. X al cuadrado menos 1 al cuadrado. Como les dije antes, acá, en este tipo de ejercicios, van a tratar de reducir todo lo que puedan. Entonces, vamos a reducir todo lo que podamos. Hacemos distributiva, me queda x cuadrado menos 1, menos 2x cuadrado, sobre x al cuadrado menos 1 al cuadrado, y ahí voy a restar los términos que tienen x cuadrado. O sea que vamos a tener que la derivada nos va a dar menos 1 de x cuadrado menos 1 sobre x cuadrado menos 1 al cuadrado.
¿Qué vamos a hacer ahora con la derivada, chicos? Esta sería la Igualar a derivada. 0. Ahora esta sería la derivada. Ahora vamos a igualar a 0 la derivada. Menos 1 x cuadrado menos 1 sobre x al cuadrado menos 1 al cuadrado. Esto es igual a 0. Acá no tienen que aplicar lo del cuadrado del binomio. ¿Por qué? Porque cuando ustedes pasen esto multiplicando para el otro lado, 0 por lo del denominador, ¿cuánto les va a dar? 0. 0. Entonces no hace falta que hagan el cuadrado del binomio. Bueno, y acá tienen varias opciones. A menos 1, B 0 y C menos 1, o van despejando. Entonces cuando ustedes lo hacen, les queda que menos 1 es igual a 1x cuadrado. O sea que x con módulo va a ser la raíz cuadrada de menos 1. ¿Esto existe o no existe? En los números reales. No. No existe en los números reales. O sea que x, en este caso, no puede pertenecer al campo de los números reales. Bien, una vez que tenemos esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar Bolzano. Pero solo con las restricciones del dominio. Exacto, si tuviéramos acá otro valor, tendríamos que trabajar con los 3 valores. ¿Estamos? O sea que vamos a poner el menos 1 y el 1, y entonces nos quedan 3 intervalos. Del menos infinito al menos 1, del menos 1 al 1, y del 1 al más infinito. Y en estos valores no existe la derivada. Fíjense que el dominio de la derivada coincide con el dominio de la función original. Entonces, nada, le ponen no existe. Y ahora reemplazan a la x por los valores en la derivada. Si ustedes reemplazan a la x por menos 2 en el primer intervalo en la derivada, les va a dar un número negativo. Si reemplazan a la x por 0 en la derivada, les va a dar un número negativo. Y si reemplazan a la x por 2 en la derivada, les va a dar un número negativo. Quiere decir que es una función que es decreciente todo el tiempo. O sea, primero baja, después sigue bajando y después sigue bajando. ¿Esta función les parece que tendrá máximo o mínimo? ¿O ninguna? Ninguna. Ninguna. Entonces acá ustedes van a contestar: no existe máximo, no existe mínimo, el conjunto creciente es vacío, y el conjunto decreciente va a ser del menos infinito al menos 1, unión menos 1, 1, unión 1 más infinito. Profe, ¿repetís por qué en Bolzano usaste menos 1 y 1? Porque eran las restricciones del dominio de la función. Acá. O sea, cuando vos ves que el dominio de la función no son todos los reales, porque hay una restricción en el dominio, primero tenés que calcular el dominio. O sea, nosotros, ¿por qué antes lo hacíamos normalmente? Porque teníamos funciones polinómicas. Las funciones polinómicas, ¿sí? El dominio de las funciones polinómicas eran todos los números reales. ¿Estamos? Sí, gracias. Bien, entonces, esta es la única dificultad. Lo que les quiero comentar, porque puede pasar, es difícil, pero puede llegar a pasar, supónganse en este valor que es una restricción del dominio. Supongamos que acá les da negativo y acá les da positivo, pero este número no forma parte del dominio. Ustedes, si esto baja y después sube, ¿qué van a decirme? ¿Que hay un máximo o un mínimo? Mínimo. Mínimo. Ustedes dirían que hay un mínimo. Supongamos, estoy inventando, lo voy para que vean cómo sería. Si yo acá pongo que es así y que sube, ustedes van a decirme que hay un mínimo. Ahora, ustedes no pueden decir que hay un, eso es lo que yo les quiero explicar, que acá no me pueden decir que hay un mínimo en el menos 1. ¿Por qué?
Porque el -1 no forma parte del dominio de la función. O sea, si le llega a pasar que baja y después sube, o que sube y después baja, en un valor que no forma parte del dominio, ahí no me pueden decir que hay un máximo o un mínimo, porque es un valor que no forma parte del dominio. ¿Estamos? Entonces nunca hubiesen habido máximos ni mínimos más allá de... En este ejercicio nunca hubiesen habido máximos ni mínimos. Exactamente. Bien, pero sí tenés que determinar dónde es creciente y dónde es decreciente. Bien. Igual nuestro ejercicio, lo borro para que lo tengamos como corresponde, era así. ¿Más o lo entendieron, chicos, este? Vieron cómo se va complicando un chiquitín más, ¿no? Profe, ¿puedes mostrar cómo es que simplificaste la derivada? Sí. Apliqué la regla de la división. Es esta la derivada. Apliqué la propiedad distributiva. 1 por x cuadrado es x cuadrado. 1 por 1, 1 por -1, -1. X por menos 2x son menos 2x cuadrado. Acuérdate que cuando vos tenés x por x, es como si vos tuvieras x a la 1 por x a la 1. Nosotros el primer día de clase dijimos que cuando teníamos un por en el medio y lo de abajo era igual, se llamaba productos de potencia de igual base, donde se sumaban los exponentes. Por eso acá a mí me quedó menos 2x cuadrado. ¿Está? Una vez que vos tenés eso, los dos términos que tienen x cuadrado los agrupás. Una x cuadrado menos 2x cuadrado son menos una x cuadrado. ¿Está acá a mí? Sí, sí, gracias. No, de nada. Bien. O sea que más o menos lo van siguiendo. Vamos a hacer el E. El E dice así. E a la 2x más 1 por 2x más 1. Bien, partimos de la base que el dominio son todos los reales, chicos. Acá no vamos a tener ningún problema con ninguna restricción porque tenemos una exponencial que el dominio son todos los reales, tenemos una lineal que el dominio son todos los reales. Es como que en principio con el dominio no habría ningún inconveniente. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Bueno, vamos a derivar. ¿Cómo calculamos la derivada? Vamos a hacer la regla del producto. La primera derivada, que sería e a la 2x más 1 por 2, porque apliqué la regla de la cadena, por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar, que sería e a la 2x más 1 por la segunda derivada, por 2. ¿Bien? Ahí hice la regla del producto. Y yo, lo que les conviene, yo les doy mi sugerencia mía. Cuando ustedes tengan una cosa como esta, siempre saquen factor común la E. Entonces les va a quedar, cuando sacan factor común la E, porque la derivada de la E va a ser la misma E. Entonces no van a tener ningún inconveniente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Ponen E elevado a la 2x más 1 y el primer término les va a quedar 2 por 2x más 1 más 2. O sea, escriben todo igual que lo que tienen sin la E. Igual si hubiésemos sacado factor común de otra cosa, hubiese estado mal, ¿no? Sí. No, siempre cuando tengas la E vas a tener que sacar factor común E, ¿entendés? O sea, ¿por qué? Porque vos pensás que después lo vas a tener que igualar a 0. Entonces,
yo me estoy adelantando un poquito, pero ¿por qué? Yo para mostrarte, cuando vos tengas, o sea, ¿cuál fue el objetivo de sacar este factor común, la E? Porque cuando vos tengas una multiplicación igualada a 0, que es lo que tenemos acá, vas a tener dos posibilidades. O E a la 2x más 1 vale 0, o 2 por 2x más 1 más 2 es igual a 0. Entonces, al tenerlo escrito en forma factorizada, o sea, con un factor común, van a poder hacer de, si tienen una multiplicación igualada a 0, una de las dos cosas da 0. O sea, siempre cuando tengan la E, van a tener que aplicarlo del factor común. ¿Estamos? Ok, gracias, profe. Por eso quise Y hacer si esto. no, y si no hay factor común de los dos, ¿lo sacamos igual? En la E no vas a tener forma de no tener factor común, Cami, porque la derivada de la E es la misma E. Entonces no tenés forma de no poder hacerlo. Ah, ok, ok. O sea, partamos de la base que E a la X es E a la X. Si tenés E elevado a otra cosa, va a ser E elevado a otra cosa por la derivada del exponente, pero la E se te va a seguir repitiendo todo el tiempo, ¿sí? Sí, sí. Que eso te pasa normalmente cuando tenés la regla del producto, porque vos haces, como hice yo acá, la primera derivada es todo esto, por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar, entonces ya obligado se te repite, ¿viste? Por la segunda derivada, entonces ya obligado se te repitió esto y esto. Pero no ¿Bien? solamente en la regla de producto igual o no, es en todas las reglas. En la del cociente también. Pero lo de con la E te va a pasar eso. Con la E te pasa seguro eso porque es donde, o sea, siempre vas a poder sacar factor común cuando tengas la E. Bueno, entonces, bueno, ahora vamos a resolver. ¿Cómo deberíamos despejar esto? Pasa más como logaritmo natural. Bien, entonces hacemos 2x más 1 es igual al logaritmo natural de 0. ¿Cómo es el logaritmo natural de 0, chicos? ¿Cero? ¿O no existe? No existe, muy bien. ¿Por qué? Porque acuérdense que el logaritmo no admitía ni valores de 0 negativos. Lo que estaba en el logaritmo tenía que ser mayor a 0, ¿se acuerdan? Y acá, bueno, acá tenemos que resolver. ¿Qué vamos a hacer para resolver? Vamos a aplicar la propiedad distributiva. 2 por 2x son 4x. Y 2 por 1 es 2. Más 2. Igual 0. O sea que 4x más 4 va a ser igual a 0. Y ahora despejamos. 4x es igual a menos 4. X va a valer menos 1. Y este sería nuestro punto crítico. Vamos a aplicar Bolzano con el menos 1. Cuando la x vale menos 1 en la derivada, ¿cuánto nos da? 0. Entonces acá vamos a tener que hacer la derivada en menos 2 y la derivada en 0, por ejemplo. Bueno, entonces yo les voy a mostrar cómo vamos a hacer. Y yo los estoy ayudando como muchísimo con esto, porque les estoy solucionando la vida. Cuando ustedes quieran calcular el signo de la derivada y tienen lo de la e, si ustedes quieren ver si esto da positivo o negativo, solamente lo reemplazan, no en donde está la e, en la otra parte. ¿Por qué? Porque si ustedes elevan la e a un número positivo, les va a seguir dando positivo. Y si ustedes elevan la e a un número negativo, también les va a dar positivo. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen la e elevado a un número negativo,
¿Se acuerdan que nosotros también los primeros días de las clases dijimos que cuando teníamos exponente negativo, lo único que hacía era dar vuelta a la fracción? ¿Se acuerdan? Entonces, sí o sí, les va a seguir dando positivo. O sea, el signo de la derivada va a estar determinado por este corchete que tenemos acá. Entonces, si yo reemplazara la x en el corchete, lo voy a hacer, pero no voy a poner el número porque tendría que escribir el número exacto multiplicando la e. Yo voy a querer saber solamente el signo para poder responder. Haría 2 por menos 2, menos 4, menos 4 más 1, menos 3, menos 3 por 2 es menos 6. O sea, esta cuenta da negativo. O sea que va a bajar. Y si reemplazo por 0, esta cuenta da positivo. O sea que va a subir. Reemplazo solamente en esta parte. En esta parte no hace falta. Hago la cuenta. ¿Y con esto qué voy a contestar? Que el conjunto creciente va a estar entre el menos 1 y el más infinito. El conjunto decreciente va a estar entre menos infinito y menos 1. Ese menos 1, ¿es un máximo o un mínimo? Un mínimo. Entonces tenemos un mínimo en x igual menos 1. ¿Y cuál es el máximo? No tiene. No tiene. ¿Bien? ¿Más o menos siguieron la onda del ejercicio, chicos? Sí, profe. Bueno, yo como, o sea, para no volverlos locos, nada por el estilo, o sea, yo hoy los voy a dejar acá. O sea, se supone que todos los ejercicios del 3C son iguales. O sea, en algunos tienen que aplicar la regla del producto, en otros tienen que aplicar la regla de la división, en otros tienen que aplicar la regla de la división y la cadena, pero bueno, no tiene mucha variación con lo que estuvimos haciendo. Entonces, deberían poder hacer todo hasta antes de integrales. O sea, ustedes deberían poder hacer cualquier ejercicio hasta integrales incluido. O sea, hasta antes de integrales podrían hacer todo. ¿Estamos? Mi pregunta, ¿por qué no tiene máximo? Porque para que tenga máximo, el dibujo tenía que ser primero que sube y después Claro. que baja. Cuando sube y después baja, Sí, es porque hay un máximo. bien. En Sí, nuestro sí, caso eso no hay alguno que primero suba y después baje. bien. Y el valor del mínimo siempre es el número real, digamos. El número que armamos cuando calculamos, eh, cuando igualamos a cero la derivada. Que acordate que para que haya mínimo, primero tenía que bajar y después tenía que subir. Claro. Sí, sí. O Claro, sea, si ese número. baja y después sube, si baja y después sube, hay un mínimo. ¿Cuál es el valor del mínimo? Bueno, los valores de las X. Ahí va, eso no tenía. Bárbaro. O sea, para Gracias. que haya mínimo tiene que bajar y después tiene que subir. Sí, 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 eso ¿Cuál va a sí, ser pero no el valor sabía. mínimo? El valor Pero no mínimo va a entendí el ser valor. el valor en el cual, o sea, la derivada, el valor de la X en donde la derivada me dio 0. ¿Sí? Bien, gracias. Bien, bueno, con esto ustedes, como decía, ustedes deberían poder hacer cualquier ejercicio de la guía hasta terminar la práctica 5. ¿Sí? O sea, si ustedes hacen la práctica 5, la podrían hacer. Déjenme ver una cosa y ya enseguida terminamos, ¿sí? Bien, ¿cuál es mi consejo? Mi consejo es, yo voy a volver por atrás y les voy a
compartir pantalla, que eso es lo que yo quería ver. Si ustedes van dentro del Google Site, buscan cualquier profe. Yo elijo el primero porque siempre elijo el primero. Van a ejercicios adicionales. Acá abajo de todo, tienen ya los ejercicios adicionales del 1 al 8 de todo lo que es derivadas, todo entero. Ustedes pinchan acá en la ventana emergente y pueden ver este PDF. Bien, o sea que ustedes podrían hacer todos los de la guía, hasta el ejercicio 13 incluido, de derivadas de la práctica 5, y podrían hacer todos estos. O sea, podrían hacer cualquiera de todos esos. ¿Estamos? Bien, y además de eso, yo en la clase del viernes vamos a tener clase de repaso general de derivadas, con lo cual yo ahí voy a traer más ejercicios diferentes, como para que sigan practicando, ¿sí? O sea, ustedes, yo lo que les pido es, sobre todo mañana que es feriado, traten de ponerse al día con las derivadas, o sea, el viernes vamos a tener clase de repaso de derivadas, pueden hacer cualquiera del 13 de la guía, los ejercicios adicionales, y yo el viernes voy a traer más ejercicios, ¿sí? Donde vamos a repasar todo derivadas. ¿Por qué les pido que se pongan súper al día? Porque el martes que viene vamos a arrancar con integrales. Si ustedes no saben derivadas, no van a poder calcular una integral. ¿Sí? Piensen que calcular una integral es la inversa de la derivada. Entonces, es como que ustedes quieran saber restar si no saben sumar, o sea, como que no se puede. ¿Sí? Por eso es re importante que entiendan bien derivadas. Bien. No sé si hay alguna duda, alguna consulta más. Si no hay ninguna consulta más, chicos, nos vemos el viernes, ¿sí? Chao, profe, nos vemos. Gracias. Nos vemos el viernes, ¿eh? Chao, gracias.